Todos los viernes, a partir de las 11:15 de la mañana, tienes una cita con la salud. Querer vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí. Hay que vivir, 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 que la vida son 2 días y hay que vivir, vivir, vivir. Baila la vida. Vale, pues buenos días, queridos amigos de Querer Vivir, un programa más en Radio Mairena, emisora municipal de Los Alcores, en la 107.4 de la FM. Vamos a saludar primero a nuestros compañeros del alma. Luis Ceniza, muy buenos días, compañero. Buenos días, compañeros, buenos días a todos. Antonio González Jaén, muy buenos días. Muy buenos días, tengamos todos. Julián Ruiz, muy buenos días, compañero. Hola, muy buenos días a todos. Y Luis Angulo, muy buenos días y bienvenida de nuevo. Buenos días a todos en este bonito día de agosto. Muy bien, pues efectivamente, hoy vamos a presentar a una persona que es analista, programador y además es periodista, pionero en aplicar inteligencia artificial en la audiencia de tribunales de justicia y en desarrollo de rutas de realidad aumentada en África y Sudamérica, excomunista de tecnología de Huntington Post de Estados Unidos y colaborador en plan de chatbot de España, el Nacional de Venezuela y Fundación Atlas Argentina. Nos estamos refiriendo a Eduardo Rivero Quiroz. Buenos días, querido Eduardo, desde Chile. Hola Francisco y a todos, buenos días. Y bueno, estoy muy feliz de estar con ustedes para conversar de temas tan importantes para la humanidad como es el futurismo, inteligencia artificial aplicado a procesos sociales y económicos que estamos viendo en Europa, América y en todo el mundo, especialmente ahora que tenemos una nueva normalidad pandemia y post-pandemia donde está cambiando la humanidad. Así es, queridísimo amigo Eduardo. Tú eres periodista, eres profesional de los medios de comunicación y también tienes una maestría, lo que aquí equivaldría a lo que es un doctorado en informática, aunque vamos a ir profundizando un poquito en todo lo que tiene la aplicabilidad de la inteligencia artificial, pero ¿cómo se te ocurre aplicar la inteligencia artificial en los tribunales de justicia? Bueno, hace un par de años tenía la inquietud de cómo se podía aplicar la inteligencia artificial, pero en el derecho. Bueno, de hecho, en cierto ámbito de las ciencias sociales, porque siempre la inteligencia artificial se está aplicando en los ámbitos de los procesos de producción, ingeniería, en la biología, en la medicina, pero me llamaba la atención cómo podía cruzar la inteligencia artificial en las ciencias sociales y en las humanidades. Entonces, enmarcado en ese contexto, hice unos experimentos en el plano del derecho y en la sociología también. Bueno, en el plano del derecho, hice un análisis en una audiencia de tribunales, ¿ya? Donde está el jurado, los fiscales, los testigos en un estrado, un fenómeno que las Cortes de Justicia, en la Corte de Justicia. Sí. Uy, qué bien. Sí, Eduardo. Sí. Qué bueno. Sí, entonces yo quería profundizar más cómo la inteligencia artificial me podía servir para poder analizar mejor cómo es la interacción entre el juez, los testigos, los acusados, los fiscales. Porque uno puede hacer un análisis sin estas herramientas, pero yo quería ver
cómo es, si uso esta herramienta de inteligencia artificial, quería ver algunos detalles que yo no lo podía ver a simple vista, ya que quizás lo podría haber hecho un psicólogo o algún perito judicial. Entonces, usé inteligencia artificial para la detección de emociones en un juicio, en una audiencia de tribunales. Entonces, pasaban cosas novedosas. Por ejemplo, bueno, partamos que la inteligencia artificial con reconocimiento de emociones, la inteligencia artificial reconoce 7 emociones, ¿ya? Pero en realidad eso no es nuevo, sino que hace aproximadamente, creo que hace más de 20 años, un estudio de psicológico concluyó de que existían 6 rasgos universales: felicidad, frustración, miedo, que era de todas las culturas. La diferencia es que ahora existe la capacidad de cómputo para ver esas emociones. Entonces, lo que hace el sistema ahora, como hay tantas imágenes dando vueltas, por ejemplo, uno lo puede ver en Google. Uno aprieta Google Imágenes y entonces aparecen imágenes, por ejemplo, de una persona, ¿ya? Entonces, es como un gran banco de datos. Entonces, todo esto se basa en datos. Entonces, esto aplicado a la parte de la justicia, me daba cuenta, empecé a aplicarlo en los tribunales, la parte contingente. Fue un caso fue en Chile, un caso bien polémico, entonces, de carácter penal. Por ejemplo, cuando un abogado estaba hablando algo entre comillas inteligente e interesante, por ejemplo, según el artículo 5 del Código Civil de Austria, como argumento, al abogado le subían los niveles de felicidad. ¿Ya? Sí. Y también los fiscales, cuando daban un argumento como inteligente, como rebuscado, ¿ah? Es como que decir, según el Tratado de Tordesillas, pasó de tal, entonces le aumentaba los niveles de felicidad. Y al contrario, al juez, por ejemplo, cuando un abogado lo estaba conminando, estaba señalando, criticando su decisión, al juez se le elevaron los niveles de miedo, ¿ya? Y también porque había una magistrada también, cuando iba a dictar la sentencia, cuando la estaba leyendo, en el punto cúlmine, los niveles de felicidad le aumentaban, ¿ya? Entonces, eso es como muy interesante. Bueno, pero en el fondo, como yo soy futurista, entonces mi idea de fondo era ver hasta qué punto las nuevas tecnologías podían profundizar el análisis y a ver cómo iba a ser esto en el 2040 o el 2030. Bueno, los chinos ya están más acostumbrados a esto porque ellos están más avanzados en cuanto a niveles de detección de rostro por inteligencia artificial. Pero es interesante verlo cómo se maneja eso en el mundo occidental. Y bueno, entonces hice como un mapa para mí fue como un mapa de calor para ver ciertas motivaciones que incidía en lo que hablaba un juez, un fiscal, los acusados y también los culpables, que también vi algunos rasgos. Por ejemplo, ellos a todos les daba 0, es decir, como que no emitían emociones, ¿ya? A los culpables que estaban ahí, los que estaban acusados. Entonces, bueno, eso fue en cuanto a reconocimiento de emociones.
también en ese contexto, un poco antes, había realizado un trabajo, bueno, todos estos han sido publicados en medios especialistas en derecho, sobre computación cognitiva aplicado a los recursos humanos del derecho. Esto fue más que nada analizar según el texto cómo era psicológicamente una persona. Entonces hice un análisis basado en la máxima autoridad del Poder Judicial de Chile. Y bueno, eso lo hice con IBM Watson. Y bueno, y como conclusión fue, bueno, que una persona que quería trascender, que le gustaba la justicia y el amor por la humanidad. Y bueno, eso más o menos es como lógico pensando en una persona que ha estado 40 años impartiendo justicia. Entonces, pero más bien es para ver cómo es el futuro, pero viéndolo, tratando de vivirlo en el momento presente. Como dice el profesor José Luis Cordeiro, que es uno de los máximos futuristas del mundo, está radicado en España, que él señala de que para ver el futuro hay que hacerlo ahora. O sea, cada cual puede hacer cosas del futuro y aplicarlas. ¿Ya? De ahí se verán las conclusiones. Y bien, eso fue en el derecho. Y según el sistema jurídico, puede tener diversas aplicaciones. Por ejemplo, los sistemas del Commonwealth, de Inglaterra, tienen mayor importancia los litigios orales, la parte como más de teatro, como en Estados Unidos, en la corte. Quizás eso tiene otro impacto. Entonces, puede tener mucho impacto según el sistema jurídico que se aplique. Y también se puede aplicar a esto de la psicología y a la sociología también. Bueno, ustedes saben que todo el mundo sabrá que acá en Chile hubo un gran levantamiento social. Y recuerdo de que un año antes hicimos un trabajo de reconocimiento de emociones en el centro de Santiago, en una avenida bien importante, y se notaba que la gente estaba frustrada. Y bien, o sea, se pueden aplicar a diferentes ámbitos. Eso es en resumidas cuentas. Eduardo, a mí me gustaría saber qué es Microsoft Cognitive, cuál es su uso y cuál es su más novedosa aplicación. Bueno, Microsoft Cognitive es una plataforma de inteligencia artificial que está bajo el concepto de lo que llaman en informática el software como servicio. Es decir, una persona puede no tener grandes conocimientos en informática, pero puede usar estos software para diferentes aplicaciones en inteligencia artificial. En este caso, Azure Microsoft Cognitive tiene aplicaciones para visión computadora, para detectar audio de ciertas personas, para elaborar, hacer chatbot, hacer robot, e integrarlos con un software que desarrollemos nosotros. Por ejemplo, en el caso del trabajo de reconocimiento de emociones, parte de eso yo lo realicé con Microsoft Cognitive. Y también lo relacionado con computación cognitiva, que ya es la parte escrita de la personalidad, eso lo realicé con IBM Watson, porque las grandes empresas de informática
están desarrollando sus plataformas de inteligencia artificial para que pueda ser usada por todas las personas. Entonces, bueno, va por escala. Si uno quiere realizar trabajos generales, lo puede realizar y claro, si uno los quiere integrar a aplicaciones móviles propias, ya hay que tener ciertos conocimientos informáticos, pero hay cosas que se pueden hacer ahora, por ejemplo, reconocimiento de caracteres en PDF o en el papel, que reconozca, pasar el sistema y que le reconozca las palabras, ¿ya? Eso es como lo que hace los automóviles sin conductor, que lo que hacen ellos es detectar todas las palabras de alrededor suyo, ¿ya? Entonces Microsoft Cognitive lo podemos conceptualizar como una gran plataforma de servicios para que los desarrolladores realicen diversas aplicaciones de inteligencia artificial. Sí, También perdón. Sí, Eduardo, sigue. También existen otras conocidas como IBM Watson y Amazon también. Las grandes compañías están en eso. Sin embargo, si uno quiere escalar a soluciones más personalizadas, es mejor realizarlas por uno mismo y un poco más de programación. O algunas soluciones que son con software libre, y cual la persona puede modificar el código y puede personalizar las soluciones. Porque el problema es que si la gente depende mucho de las empresas grandes, si las empresas grandes, por ejemplo, se les ocurre subir 500% la mensualidad o dar de baja el producto, uno como tercero, uno queda, entre comillas, en el aire. Así que, bueno, son diversas alternativas que existen en el mercado. Muy bien. Bueno, Eduardo, sabemos que has manejado a través de la plataforma IBMQ programación de informática cuántica. ¿Qué futuro le ves tú que se nos acerca con esto? Bueno, creo que puede ser un salto, entre comillas, cuántico de la humanidad hacia otro estadio de desarrollo. La razón es la siguiente. Cuando nosotros, cuando estamos en el mundo de la informática, nos basamos en un paradigma de los bits. Los bits son 0 y 1, eso es lo que hace que algo sea digital. Es como el on-off cuando uno prende un televisor. Hoy, la programación es un lenguaje, pero lo que está antes del lenguaje es 0 y 1. 001, 10, 00, 111. Entonces, un bit puede ser o 0 o 1. Pero con la computación cuántica, con ese paradigma, ya no es 0 y 1, sino que puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Es decir, puede ser complejo, es decir, con el paradigma tradicional de ahora, los algoritmos que se desarrollan, es como en probabilidades sería el cara y sello. O es cara la moneda o es sello. Pero no puede ser cara y sello a la vez. Entonces, o es una cosa o es la otra. Entonces, con el paradigma de la computación cuántica, puede ser 0 y 1 a la vez. Eso sería, haciendo una analogía, con una persona que camina. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo corro o camino con una pierna a la vez? Con una pierna. Con una pierna sería súper complicado. O sea, con una pierna o con la derecha o con la izquierda. Si camino con la derecha o con la izquierda, bueno, me tengo que equilibrar bien y voy a ser súper lento. ¿Ya?
Pero si yo cuando corro, camino normalmente, lo hago con la izquierda y con la derecha al mismo tiempo. ¿Ves la diferencia de velocidad? Es diferente a que yo corra con una pierna que con las dos piernas al mismo tiempo. Entonces pasa, esto es lo mismo que en la informática. Si corro con dos piernas, que sería la computación cuántica, yo voy a tener mayor velocidad, porque estoy usando la pierna izquierda y derecha al mismo tiempo, y las coordino. Mientras que en la computación tradicional, la de ahora, solamente estoy caminando o corriendo con una sola pierna. Entonces, es súper, es diferente la capacidad que tengo. Cuando yo puedo hacer lo que se llama los qubits, ¿ya? Que los qubits se basan en la computación cuántica, que puedo hacer cada y 6 a la vez, a 0 y 1 a la vez. Yo puedo realizar mayores combinatorias, como se llaman en matemática, y puedo abrir mayores puertas lógicas. Entonces, al abrir mayores puertas lógicas, yo puedo hacer más cosas que la computación tradicional. Entonces, la computación cuántica me da mayor capacidad de cómputo para hacer cosas que hoy no quiero hacer. Y esto se Por puede ejemplo, basar... Sí, perdón, Eduardo. Sí, pero para realizar esto, para llegar a un estado cuántico, yo tengo que tener una capacidad de procesamiento de cómputo gigantesco, y eso es lo que todavía no hay ahora. Solamente existen pruebas que uno puede hacer en la plataforma cognitiva de Microsoft o de Amazon o de IBM, que las grandes compañías tienen como laboratorios de ensayos digitales que uno puede ingresar y hacer algunas cosas con computación cuántica. Pero la computación cuántica como tal todavía no está en el mercado, y sin embargo la comunidad científica está trabajando para eso, porque para eso se necesitan capacidades de cómputo gigantesco. Pero para allá va el mundo, entonces ese es un salto cualitativo en cuanto a las capacidades de cómputo. ¿Eso qué significa en castellano, por ejemplo? Que para nosotros la misma capacidad de la velocidad de las cosas que podamos hacer, para nosotros como investigadores o usuarios, vamos a tener mayor capacidad. Por ejemplo, ahora el problema es en inteligencia artificial se basa mucho en estadística y en datos. Entre mayor cantidad de datos, mejor trabajo, pero para tener mayor cantidad de datos, para hacer esos trabajos, consume mucha energía de la computadora. Entonces, a veces unas personas pueden tener unas grandes ideas y grandes datos, pero tiene la limitante de no tener el poder de cómputo necesario. Claro, existen algunas alternativas. Por ejemplo, Google tiene una plataforma que se llama Google Colab, que se puede usar para diversos desarrollos de inteligencia artificial, pero cada ciertas horas se borra el material, pues, ¿no? Claro, eso se puede guardar, pero no es la norma no es que todos tengamos unas supercomputadoras para procesamiento de gran capacidad de datos. ¿Se entendió más o menos lo de la computación cuántica? Porque de repente es como complejo. Quería preguntarte una cosa, Eduardo. Cuando tú has hablado de eso, a mí me sonaba por las 4 cosas que hemos estudiado de física cuántica, que una partícula puede estar perfectamente en 2 sitios a la vez, ¿no? Entonces, sí, quizá a eso se deba esa velocidad que tú dices a la hora de procesar datos. Sí, bueno,
Eso fue en 1918, creo, Sí. con la teoría de la incertidumbre de las partículas. Ujú. Por supuesto, por ejemplo, en un eje XY, en la álgebra tradicional, yo puedo ver las coordenadas de XY. Me dicen ya en un... Yo las puedo visualizar, pero el problema es cuando son tamaños cuánticos no se puede. Ujú. Sabes que yo hace mucho tiempo tenía ese interrogante, ¿cómo podría funcionar, ver una función matemática en un X de coordenada X y Y? Porque si aplicaba la teoría de la incertidumbre, dos partículas pueden estar en dos partes diferentes. Ujú. Y una vez cuando estuve en un evento que me invitaron en Colombia, en el 2017, sobre gobierno digital, me encontré con un físico colombiano que tenía un emprendimiento de salud digital. Y él me supo responder a la pregunta. Yo le decía, oye, pero ¿cómo pueden, en un eje XY, podemos ver dos partículas diferentes? Entonces, si es así, no podemos hacer un modelamiento de una función matemática. Y me dijo, lo que pasa es que en el mundo cuántico son otros números, otras dimensiones los que uno trabaja, no son los números normales. Son cosas atómicas, son pequeños, entonces es otra dimensión, son más pequeños, entonces por eso que se señalaba de que dos partículas pueden estar al mismo tiempo en diferentes lugares, pero son dimensiones subatómicas que uno no comprende, entonces no tiene entendimiento uno. Pero si nos basamos en las unidades de medidas cuánticas, claro que sí. Claro que sí. De hecho, hay unos físicos que hablan han trabajado con realidades paralelas también, que puede sonar como esotérico, pero dentro de la comunidad científica yo he leído que algunos físicos han hablado de eso, de la existencia de vidas paralelas, tomando en referencia ese tipo de teorías de la física que vienen de inicio del siglo XX. Yo quisiera, si me lo permite, Eduardo, preguntarme la diferencia de velocidad de un sistema a otro. Debe ser no del doble, ni el triple, ni el cuádruple, sino tiene que ser abismal la diferencia de velocidad que habrá cuando esto sea aplicado, ¿no? Por supuesto. Es algo impresionante, por eso que eso va a ser un tremendo cambio en la humanidad, porque los mismos robots que uno ve, las mismas aplicaciones, son con la capacidad de cómputo actual. Entonces imaginen con unas computadoras cuánticas, con unas capacidades de cómputo impresionantes. Eso va a ser un salto cuántico a la humanidad. Porque imagínense, nosotros mismos, por ejemplo, a nivel universitario, ¿ya? Somos 4 investigadores, a veces por motivos monetarios no podemos realizar una gran investigación informática por motivos que necesitamos computadores gigantescos, necesitamos data también, que no la conseguimos, pero con computación cuántica eso va a ser posible. Entonces, imagínense, nosotros somos 4 investigadores universitarios, no podemos acceder fácilmente a realizar ese tipo de investigaciones que normalmente sería súper complejo.
Entonces, pero hacia allá va el mundo. Muy bien, gracias. Quería preguntarle, por favor, usted que es un pionero, también en las rutas de realidad aumentada. Eso es muy novedoso, me agrada bastante y creo que usted nos podría hablar del asunto, ¿no? De la realidad aumentada. La realidad aumentada supone sumar elementos digitales a una realidad física, y eso por ahora se puede realizar a través de computadores o celulares o tablets. Un ejemplo que fue muy popular en el mundo fue Pokémon Go. No sé si recuerdan, hace un par de años estaban todos los niños con los celulares, estaban así con cabizbajo, cazando Pokémon Go. ¿Ya? Sí, los Pokémon. Sí. Sí, eso fue popular en todo el mundo. Eso es realidad aumentada. Claro, eso es realidad aumentada aplicado a un juego, pero eso se puede aplicar, por ejemplo, y se aplica al turismo. Por ejemplo, yo llego a Sevilla, ¿ya? Y tal vez no todo Sevilla tiene unos carteles de turismo de la parte histórica. Entonces yo puedo desplegar con un celular, entonces dirigir el celular hacia una iglesia y ver la historia, y me descarga la historia de la iglesia o algún dato turístico de interés que quizás yo no lo veo visualmente, pero estas rutas son desarrolladas antes, se desarrollan. Entonces, uno como desarrollador, existen plataformas que uno muestra la longitud y la latitud de la zona geográfica, entonces eso lo incorpora a una plataforma. Entonces, por eso que en Pokémon Go la gente iba cazando. ¿Qué pasó con Pokémon Go? Que los Pokémones, los desarrolladores lo colocaban en cierto lugar, en cierta latitud y longitud. Y eso mismo se veía en el celular. Entonces, en el plano del turismo, por ejemplo, es lo mismo. Hay rutas de realidad aumentada que yo enfoco con el celular la cámara del lugar, un lugar, y me aparecen más cosas. Por eso que se dice que se suman realidades digitales a una realidad física. Yo lo hice una ruta de Somalia, en Mogadiscio y Guinea Ecuatorial, en Malabo. Vi los datos de la longitud y la latitud y me iba incorporando información a ciertos lugares. Y lo hice desde mi casa, de la plataforma. Bueno, lo hice en esos lugares porque esos lugares, como tenían poco desarrollo, especialmente Somalia, a nadie se le iba a ocurrir hacer una ruta de realidad aumentada en Somalia. Entonces, en este caso, Eduardo, yo veo que para el estudio de una profesión quizá vaya a cambiar muchísimo y disminuir la necesidad de saber tanto, porque cuando un profesional esté desarrollando un asunto, al ir viendo los temas que van a aplicar en el desarrollo que esté realizando, le van a venir informáticamente toda la ayuda de los accesorios y los complementos que necesita. Por lo tanto, quiero decir que el estudio en la profesión, en la carrera, va a reducirse muchísimo, porque después la realidad se le va a facilitar pues por prácticamente todo lo que él tendría que estudiar, que no lo va a necesitar hacer, ¿no? Por lo menos una porción importante, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Imagine que somos
académico de la Facultad de Arquitectura y Construcción de cierta universidad. Me imagino que pasaremos a hacer, en vez de la clase normal, o quizá existirá, pero seremos más desarrolladores de experiencias educacionales. Por ejemplo, si estamos trabajando, somos académicos del ámbito de la arquitectura y construcción, entonces nosotros podemos primero estudiar un edificio, ¿ya? Por ejemplo, una iglesia, y a través de eso incorporar datos sobre la puerta de la iglesia, sobre la campana de la iglesia, datos geométricos, arquitectónicos, de diseño, etcétera. Entonces nosotros vamos con los estudiantes y con el celular apuntamos a esa iglesia y nos va a dar ciertos datos que son los mismos datos que nos da un libro, pero como ahora todo es celular digital, entonces la experiencia va a ser diferente. Es más, nosotros se puede hacer una aplicación de realidad aumentada con una foto de esa iglesia, pero del año 1830, ¿ya? Y ver cómo ha evolucionado hasta hoy, hasta el 2020, y hacer una clase así de arquitectura. Y también en el plano de la medicina, que bueno, se está haciendo en la medicina, que se usa la realidad aumentada para enseñar la parte de anatomía del cuerpo. Entonces se le apunta a la persona y sale el corazón, la tienda, los diferentes órganos. Claro. Muy bien. Es maravilloso, Eduardo. Es maravilloso. Interesantísimo. Todo lo que nos has explicado hasta ahora nos da una visión de futuro apasionante. Pero si volvemos a la realidad, ¿qué crees? ¿En qué condiciones está tanto Sudamérica como Europa para desarrollar e implementar este tema? ¿Cómo estamos? Bueno, existe una problemática que es la resistencia al cambio, ¿ya? Que es una variable que tenemos que considerar que a no toda la gente le gustan este tipo de cosas, ¿ya? Imagínense que yo soy un gobernador de cierta provincia, ¿ya? Y he gobernado 40 años bajo los mismos paradigmas. Entonces llega una persona, mira, tengo esta aplicación de realidad virtual para contratar empleados públicos. Entonces, la autoridad que estuvo 40 años no le va a gustar si él siempre lo ha hecho igual por 40 años y es respetado por eso, porque hace 40 años, entonces él no va a soltar ese tipo de poder, ¿verdad? Está claro, está clarísimo. Eso lo podríamos combinar con los estudios del sociólogo Max Weber que hablaba sobre el poder, ¿verdad? Entonces, si combinamos lo que dice Weber, el asunto del poder, entonces nuevas tecnologías conllevan a que los agentes tradicionales tengan menos poder. Es lo que le pasa a los políticos ahora, que antes era el periodista, era el mediador, pero ahora la gente le hace los reclamos por las redes sociales. Sí, eso es muy interesante eso que dice Eduardo. ¿Un cambio tecnológico hace o conlleva un cambio moral? Por supuesto. Es que estamos en una etapa de cambio de era. Por ejemplo, que a veces, claro, ahora con la pandemia lo vemos más, pero por ejemplo, si imagínense que estamos en Glasgow, en Manchester, a fines del siglo XVIII. Si uno le hubiese dicho a un minero del carbón o esas personas que trabajaban 20 horas, 15, 16 horas en una textil, si usted le dice,
a John Smith, de 13 años, mira, tú estás siendo protagonista de la revolución industrial. ¿Qué hubiese dicho John Smith? John Smith no hubiese creído nada. Claro. You are crazy. You are crazy. You are crazy. You are crazy, man. Eso hubiese dicho una persona, pues. Entonces vamos a decirle a alguien ahora, mira, estamos en la cuarta revolución industrial. Se salga a reír. Pero si nosotros vemos el ranking de empresas, las empresas con mayor valor accionario ahora son Google, Apple, Facebook, y dentro de Amazon, o sea, dentro de las 10 grandes empresas del mundo están 6 tecnológicas y solamente hay una petrolera. Pero si analizamos lo que pasaba hace 10 años atrás, la mayoría de las empresas, de las 10 mayores empresas con mayor índice accionario, eran empresas petroleras. Entonces vemos cómo cambia el asunto económico. Y bueno, claro, o sea, moralmente cambian las cosas porque, bueno, es también el problema de la iglesia también, que la crisis de la iglesia católica. Entonces estamos en tiempos turbulentos, pues. Esto es como un parto, ¿eh? Es como un parto, que lo que está atrás no quiere salir, pues, no quiere que existan cambios, ¿ah? Pero es por lógica también, porque mira, si alguien tantos años, agentes de poder, tener el poder con lo mismo, entonces que lleguen nuevos agentes, no les gusta. Claro. Sí, oye, una cosa, Eduardo, que me parece muy interesante, es que en estos proyectos... Se está hablando mucho de volver a lo local en siempre. ¿Ya? Sí, Eduardo. Sí. Hubo un ruido. Ahora sí. Sí, hay mucho ruido, es verdad. Hay un ruido. Hay interferencias, sí. Hay alguna interferencia debido a que Francisco ha desaparecido de la imagen. Vamos a ver si él lo puede arreglar. Sí. Estoy aquí. No sé si me escucháis, compañeros. Ahora se te escucha bien, ¿eh? Pero no se te ve. No se te ve, se te oye bien, sí. Está en Mumbai, 0100. Sí, no, eso debe ser un sabotaje de alguien de la cultura tradicional que... Es verdad, es verdad. Está enojado, ¿verdad? Muy bueno. Está muy bien. Vamos a ver. Sí. Bueno, pues... Sí, adelante, Eduardo. El español es una de las lenguas más habladas de la Tierra y bien, por lazos históricos, se pueden fortalecer mucho los lazos. También la parte de la tecnología puede servir mucho, por ejemplo, a España, porque en España existen muchos dialectos, ¿ya? Entonces, me imagino que cada zona tiene su idioma, pero me imagino que con todo esto de la globalización, de repente eso se va perdiendo. Lo bueno es que con la inteligencia artificial también permite que esas lenguas puedan ser preservadas. Por ejemplo, ustedes ven los chatbots,
que son agentes de dispositivos digitales que uno conversa con el celular, por ejemplo Siri o Google. Uno conversa, uno le pregunta cosas, o los mismos dispositivos para traducción, ¿ya? Son para ciertos idiomas. Entonces, esa misma técnica de inteligencia artificial que se usa para Google Translate, por ejemplo, para traducir inglés a español, eso mismo se puede hacer para preservar los idiomas nativos. Dialectos españoles, dialectos americanos, que de repente por su desuso se pueden morir, pues, ¿ah? Y eso se hace como permitiendo incorporar el idioma, las palabras, a una base de datos, que no solamente, recordemos, solamente es de texto, sino que es de audio, y para eso la inteligencia artificial funciona bien. Entonces, imagínense que, por ejemplo, alguna lengua de las Islas Baleares, por dar un ejemplo, esté en desuso por la migración de la gente a los grandes centros de Madrid o Barcelona. Entonces esas lenguas se pueden preservar incorporándolos a un corpus de la misma voz a una inteligencia artificial, y luego eso se procesa y el idioma ya no muere. Sí, Y eso mismo... Pero Eduardo, yo te lo comentaba en el sentido de que el hecho de que todos pertenezcamos a una cultura común, como somos los hispanos o los latino-hispanos, esto nos permite ahora trabajar sin complejos en cosas que antes normalmente pues no nos permitían hacerse, ¿no? Como es, y trabajar en proyectos de tecnología, y en el futuro esto está muy bien que se haga, ¿no? Y que haya proyectos en común, basándonos en esta cultura común que tenemos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora con lo que pasa con China, dentro de los círculos académicos y de la economía y la tecnología, se ha discutido mucho de volver a volver a las culturas propias para realizar proyectos, o sea, pensar global y en comunidad, porque al final todas estas cosas son colaborativas. Y de hecho el problema del COVID, se requieren soluciones colaborativas, porque eso afecta a toda la humanidad. Y bueno, y algo que siempre se conversa dentro de las comunidades, de ejemplo de la tecnología, es el sentido de colaboración, de los diversos agentes. En este caso, claro, nos une la lengua, pero también existe en esta nueva era la convicción de que profesionales de diferentes disciplinas puedan realizar proyectos en común, porque cada cual puede aportar dentro de su punto de vista. Lingüistas, especialistas, matemáticos, biólogos, etcétera, porque al final muchas áreas se interrelacionan. Claro, la lengua y la cultura sería un común denominador potente para realizar este tipo de iniciativas y hacerlo más fácil. Muy bien. Sí, La clave. Sí. La colaboración es la clave. Sí. Eduardo. ¿Hay algo importante? Sí. Tenemos que irnos ya, porque ya sobrepasamos 1 minuto 48 segundos el tiempo establecido. Eduardo, te he cortado. ¿Quieres finalizar comentándonos algo más que te resulte interesante? Sí, ¿no? Que siempre hay que estar abierto a las nuevas experiencias y
en cuanto a culturales y tecnológicas, que no hay que tener miedo al cambio. Y que, ojo, que muchas cosas que de ahora no son nuevas, son los sueños de gente que nació en la década del 30 y del 40. Ustedes se acuerdan, en la década del 60 estaban unos Batman, Perdido en el Espacio, todos esos programas mostraban celulares, videollamadas, etcétera. Eso porque esos fueron, los libretistas son los sueños de gente que nació en el 40 y el 30. De hecho, los pioneros de Internet nacieron en la década del 30 y el 40. Una vez yo entrevisté a uno de los inventores de Internet, que es Vint Cerf, que es vicepresidente de Google. Y Vint Cerf tiene sobre 70 años. Pues. ¿Sí? Y yo le he preguntado, ¿y usted pensaba de que Internet se iba a desarrollar tanto como ahora? Y me dijo que no se imaginaba, porque que no se imaginaba que el protocolo de Internet iba a ser tan potente y iba a impactar tanto, ¿no? Pero el mundo que soñaron ellos es el de ahora. Entonces, videollamadas, todas esas cosas de ahora, no es una cosa nueva, sino que es que ahora tenemos la capacidad de cómputo para poder realizar esas cosas. Igual que muchas cosas de inteligencia artificial, en realidad es estadística. Es estadística. Entonces no hay nada nuevo, y entonces no hay que tener resistencia al cambio, y hay que seguir pues, tratando de que la humanidad se mejore en todos los sentidos, en la salud, en la educación, bueno, tener un mejor planeta para vivir, pues, que es lo que queremos todos. Bueno, eso. Cierto. Muy bien. Muy bien. Eduardo Rivero Quiroz, muchísimas gracias, compañero, por habernos deleitado con esta clase magistral. Muchísimas gracias, compañero, y que pases un buen fin de semana ahí en tu país, Chile. A ver si te podemos ver por aquí, por Sevilla, por España. Oh, sí, a mí la pandemia me frenó todos los viajes. Muy bien, compañero. Ha sido todo un placer. Un placer, Okay, Eduardo. Un placer, la verdad, Un saludo. un placer. Adiós. Mucho gusto. Adiós, buenas Ok, tardes. gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Adiós. Gracias. Fuerte abrazo. Bueno, pues ya hemos despedido y vamos a... Nosotros estamos aquí. Pues, compañeros, vamos a despedir ya esta nueva entrega de Querer Vivir, la 39ª entrega, la entrega número 39. Muchísimas gracias, compañeros, por haber estado aquí, y hasta el próximo día, Dios mediante. Hasta luego, chicos. Adiós, buenas Adiós. tardes. Adiós. Hasta luego. Adiós.